el proceso de democratización de la distribución del poder es resistido. Y ese proceso es resistido. Claro, cuando Robespierre llega allí, lo primero que hacen, la abolición de la esclavitud. En 1794 se proclama la abolición de la esclavitud y Robespierre pronuncia un discurso durísimo contra los colonialistas, ¿no? En el que dice, si tenemos que elegir entre que perezcan las colonias de Francia o que perezcan los principios, ¿qué principios? Los principios de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pues que perezcan las colonias. Que perezcan las colonias. Y eso es muy importante, y eso explica que hay un libro fantástico, también bastante olvidado, de un pensador marxista negro, que es Cecil R. James, que se llama Los Jacobinos Negros, y que describe un proceso revolucionario muy interesante, que es el levantamiento de esclavos negros en Haití, en Santo Domingo, que se levantan con la bandera de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y dicen Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano también para la gente de las colonias. Y se levantan y organizan una gran revolución. Y ese libro por eso se llama Los Jacobinos Negros. Porque ese principio anticolonialista, democratizador, contrario a la aristocracia, etcétera, etcétera, acaba resonando más allá del océano. Y bueno, ese movimiento democratizador es reprimido también, a través de ese golpe de Estado, del golpe de Estado de julio de 1794, en el mes de Termidor. Cuando ese golpe de Estado se produce, se asesina a Robespierre, se liquida todas las asambleas primarias y se aprueba una nueva constitución, la constitución de 1795, que es la constitución de Sieyès. Es la constitución del abad de Sieyès, que ha estado escondido durante los momentos más álgidos de la Revolución Francesa y que vuelve a emerger en 1795 y se convierte en el gran artífice del nuevo texto constitucional, que deja de hablar del derecho de resistencia a la opresión, que deja de hablar de mecanismos populares de participación, que elimina el derecho a la existencia, ya no se habla del derecho a la existencia, y ya no se habla de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino que se habla de una declaración de derechos y deberes. Se elimina el lenguaje del derecho natural revolucionario, se elimina el lenguaje de los bienes comunes, se incorpora, se restablece, se restituye el papel del derecho de propiedad privada como un derecho absoluto, sagrado e ilimitado. Un derecho de propiedad privada que se parece ya al derecho definido por Blackstone en Inglaterra. El dominio despótico sobre las cosas con la exclusión del resto. Esa es la definición de propiedad privada del siglo XVIII, del pensamiento antidemocrático. Y eso es el golpe de Termidor. Eso es la constitución termidoriana, que acabará degenerando, digamos, el proceso revolucionario francés hasta llegar luego al gobierno, digamos, de Napoleón, ¿no? Por lo tanto, lo que se abre paso en 1795 es un gran momento deconstituyente, que es un momento además demófobo, enemigo del pueblo, enemigo de las clases populares, enemigo de la canalla. Siempre las clases dominantes, poderosas, han intentado, cuando han ejercido la demofobia, lo han hecho intentando animalizar incluso a esos sujetos populares que emergían para intentar la transformación social. Son la canalla, son las hienas, son perros. Desde eso hasta la figura del perro flauta del 15M, bueno, hay un hilo conductor. Es el pensamiento elitista, es el pensamiento demófobo, que es el que se instala en 1795. Antes Carlos de Cabo decía, con mucha razón me parece a mí, muchas de las categorías que hemos heredado del derecho romano son categorías falseadas, son categorías espurias, porque muchas veces el derecho romano formalizado que se explica en las universidades, en las facultades de Derecho, es producto de un derecho romano construido en el imperio. Construido en el imperio, con categorías ya jerárquicas, con una organización del poder jerarquizado, que no era el derecho romano de la República. Pues bien, muchas de las categorías que nosotros hemos heredado supuestamente de la Revolución Francesa pertenecen a esos momentos antidemocratizadores. O bien a la reacción de 1791, o bien al golpe de Estado termidoriano de 1794. Son las categorías termidorianas. Por eso, en algún sentido, si uno piensa lo que nosotros hoy llamamos neoliberalismo, lo que Carlos de Cabo explicaba como ese ataque persistente contra los bienes comunes, contra las libertades básicas, podríamos decir en un sentido metafórico que eso es el producto de un largo Termidor. Termidor no se ha acabado. La reacción elitista, aristocrática, contra
los movimientos democratizadores que quieren ampliar los derechos sociales, que quieren ponerle límites al derecho de propiedad, que quieren reconocer mayores derechos de participación, esos intentos, digamos, de restricción, esos intentos antidemocráticos nunca se han detenido. Y por lo tanto, en realidad eso que nosotros llamamos el neoliberalismo, llevamos 40 años, es en realidad un proceso termidoriano de liquidación de bienes comunes, de derechos sociales, de derechos de libertad, de derechos civiles, de derechos políticos. Por lo tanto, si nosotros pensamos esa historia de la Revolución Francesa y de los procesos constituyentes en la Revolución Francesa en clave actual, veremos que hay muchas cosas que están vivas y que no han muerto. Que la luz que nos trae la Revolución Francesa es una luz que inspira la actualidad. Por eso, Nicolas Sarkozy en Francia decía hace muy poco que había que liquidar parte de esa herencia republicano-democrática de la Revolución Francesa. Por eso Robespierre todavía no tiene ni un solo nombre suyo en ninguna calle ni en ningún metro de París. Hay otros personajes como Thiers, por ejemplo, Carlos de Cabo va a hablar luego de eso, ¿no? El gran verdugo de la Comuna de París, que tiene reconocidas calles en París, hay hasta estaciones de metro, por Robespierre ninguna. ¿Por qué? Bueno, porque esa memoria está olvidada. Y esa es en parte la memoria, creo yo, que es importante reivindicar, ¿no? Hay un autor que dice, y con esto acabo, que la Revolución Francesa fue un gran movimiento constituyente que en sus momentos más democráticos consistió básicamente en la Declaración de Derechos de 1789, que fue completada en 1793, y en todos los intentos por hacer que esa Declaración de Derechos fuera efectiva. Eso fue el proceso constituyente democrático en la Revolución Francesa. La reacción antidemocrática fue el intento de evitar, precisamente, que la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano tuviera centralidad en el sistema político, de eliminarla de la memoria colectiva, de eliminar de la memoria colectiva la presencia del derecho natural revolucionario, ese derecho basado en los bienes comunes, en la participación comunal, etcétera, etcétera, ¿no? Y esa batalla, ya digo, no ha dejado de existir. Si nosotros pensamos el proceso constituyente hoy, aquí y ahora, cuestiones como el derecho a la existencia, la ampliación de los mecanismos de participación, el establecimiento de límites a la acumulación privada de poder económico, todo eso tiene una enorme actualidad. Todavía estamos dando esa batalla, todavía estamos dando la batalla contra Termidor. Y como decía Carlos de Cabo, a pesar de que el termidor que estamos viviendo es un termidor brutal, que está privatizándolo todo, que está mercantilizándolo todo, que está precarizando todas las formas de trabajo, que está causando el suicidio, la muerte de millones de personas, que está destruyendo el planeta, a pesar de que ese termidor puede desembocar en una gran dictadura global, y en parte eso ya lo tenemos, también hay enormes, digamos, o muchísimas expresiones de resistencia que lo que plantean es salir de termidor. Salir de termidor, recuperar lo mejor de esa tradición republicano-democrática, defendiendo elementos básicos: libertades para todos, bienes comunes para todos, el derecho a la existencia, es decir, el derecho a condiciones materiales básicas, alimentación, vivienda, vestido, que garanticen la libertad, y sobre todo la limitación a la acumulación privada de poder económico, la eliminación de formas de apropiación privada, especulativas, explotadoras, que impiden la generalización de los bienes comunes. Por lo tanto, ese es el sentido que tiene pensar hoy la Revolución Francesa, me parece a mí, contra el olvido y contra las diferentes maneras de distorsión de la historia, que, como digo, no son simples ejercicios gratuitos que no tienen nada que ver con el presente, sino que condicionan mucho la forma en que vemos y actuamos en el presente. Gracias. Bueno, pues si os parece, pasamos a continuación a Antonio de Cabo con la ponencia La Comuna de París como experiencia constituyente. Gracias a los compañeros de Valencia por la invitación. Buen día. La intervención que yo pretendo hacer, que sea más breve y en cierto sentido una cierta coda, un cierto complemento a lo que ha estado explicando el profesor Pisarelli. Vamos a dedicarle unos minutos a recordar un poco lo que fue la experiencia de la Comuna de París. Y sucede en la Comuna de París que, aparte de otros, en fin, razones para las cuales se pueda recordar, que es uno de esos momentos de máxima aceleración histórica, ¿no? Si la Revolución Francesa en unos pocos años concentra fases muy diversas, la Comuna de París lleva esto a su máxima expresión, ¿no? Hay
momentos de transformación que se mueven muy rápidamente. Pues en España la propia experiencia de la Segunda República, ¿verdad?, que en los pocos años que está en pie, y sin embargo hay que distinguir muy claramente las diferentes fases en ellas, o lo que pasa, por ejemplo, en la propia Revolución Sandinista, en la primera, ¿no?, que en muy poco tiempo la cuestión va cambiando muy rápidamente y todas estas experiencias que acabo de mencionar acaban trágicamente. Bueno, la Comuna de París es quizá la que acaba más trágicamente de todas, o por lo menos la que tiene buenas credenciales para conseguirlo, y también en la que hay una aceleración histórica más fuerte. Como quizás sepáis o quizá no, nos estamos refiriendo a una experiencia que dura nada más del 18 de marzo al 28 de mayo de 1871, es decir, que estamos hablando realmente de días nada más, y son días que sin embargo han marcado la historia posterior y siguen suponiendo un reto interpretativo y político, ¿no? Hay que recordar que decíamos que acaba de manera sangrienta, acaban de esos pocos días que dura la Comuna, los 7 últimos, ¿no?, son la Semana Sangrienta, donde, bueno, las cifras son un poco debatidas, pero en todo caso es casi seguro que mueren más de 10 o 15.000 personas, digamos, del lado de la ciudadanía y posiblemente unos 1.000 del lado del ejército. Por tanto, una cifra muy alta para un momento tan corto, ¿no?, donde mueren 20 o 30.000 personas. Como sabéis, la experiencia de la Comuna de París ha dado lugar a una corriente historiográfica muy amplia y en cierto sentido se puede decir que es hasta cierto punto la causa de la existencia de la historiografía marxista propiamente dicha, ¿no? Es digamos, los debates en torno a la interpretación sobre qué pasó en la Comuna de París o qué sentido tienen, crean en buena medida, digamos, al Marx historiador y todo lo que viene después, ¿no? A ese pequeño debate pues van a entrar, ¿verdad?, Engels, que escribe luego el prólogo, ¿verdad?, el libro de la Guerra Civil en Francia, va a entrar Lenin, que también va a escribir unos artículos muy célebres sobre ellos, pero también el propio Stalin se va a manifestar sobre esta cuestión, Mao Zedong también va a escribir sus propias interpretaciones. Por tanto, hay una línea historiográfica marxista muy sólida sobre la materia, pero también hay una historiografía conservadora muy sólida sobre la materia que ha intentado contrarrestarla, ¿no? Muy pocos años después, ya Duchamp, ¿no?, el historiador francés, va a hacer la lectura más conservadora y en cierto sentido en la que se apoya casi toda la historiografía oficial posterior. Bueno, lo que yo pretendo nada más y de manera muy elemental es recordar qué es lo que pasó en aquellos breves meses, cuál era el contexto en el que se producían y por qué esa experiencia ha marcado algunos debates posteriores y tiene una cierta o gran relevancia para el presente. Recordemos que la experiencia de la Comuna Francesa se enmarca dentro de la guerra franco-prusiana, ¿no? Napoleón III, en fin, después de problemas varios en los que no podemos entrar, termina enfrentándose a muchos sujetos externos, pero termina topándose, ¿no?, con Otto von Bismarck y sus ejércitos, y lo que parecía que, en fin, que iban a ser campañas victoriosas, pues terminan en desastre, ¿no? Ya es muy obvio que Prusia va a ganar la guerra y se camina hacia un gobierno de salvación nacional. Esto es importante porque las experiencias de guerra, ¿verdad?, son experiencias con frecuencia proto-revolucionarias, ¿no? Hay esta secuencia guerra-revolución que se ha dado en varias ocasiones, ¿no?, en la historia reciente, por ejemplo, ¿verdad?, muchos de los procesos descolonizadores en África y en algunos otros lugares donde una guerra, la propia mutatis mutandis, ¿no?, la propia guerra de las Malvinas, ¿no?, tiene ese carácter en Argentina, donde una derrota militar del establishment conduce, ¿no?, a un proceso revolucionario. Primero porque se ve la debilidad, ¿no?, del propio sujeto, en segundo lugar por el aprendizaje de la ciudadanía, ¿no?, que aprende de la guerra para mal y a golpes, pero aprende, digamos, cuál es la fuerza de la acción colectiva y toma conciencia un poco de su poder. Bueno, en este contexto es en el que se van a desarrollar los acontecimientos del mundo. Desde un punto de vista sociológico, hay que recordar que si Gerardo ha llevado la historia, ¿verdad?, hasta donde la ha llevado, hay que recordar que muy pocos años después, ¿verdad?, en 1815, el Congreso de Viena, ¿verdad?, se produce el reagrupamiento de todas las fuerzas conservadoras europeas, de las cuales, bueno, España va a ser una de sus trágicas consecuencias, ¿no?, los 100.000 hijos de San Luis, la reposición en el poder de Fernando VII, en fin, la Constitución de Cádiz del 12, pero lo que quiero decir en realidad es que hay una fuerte reorganización de las fuerzas conservadoras y eso determina que para este momento, para 1871, se ha producido un fuerte divorcio entre el campo y la ciudad, ¿no? Francia, el campo francés está en una situación complicada, ¿no? Por un lado,
tienen miedo a la vuelta de las formas más feudales de explotación, pero al mismo tiempo la propaganda, digamos, anti-jacobina ha sido muy intensa durante todos esos años, y verdad, cualquier intento de transformación es visto con desconfianza por una parte importante del campo. Por el contrario, ¿qué está pasando en París? París tiene en ese momento una composición de clase que es curiosa y especial, ¿no? Es una composición de clase de las que ya no volveremos a ver, ¿no? París en aquel momento tiene una población obrera que posiblemente esté en torno al 40, al 50% de la población total, es decir, es una ciudad fortísimamente obrerizada, un contexto que hoy es impensable, ¿no? Una ciudad como, pues eso, como si en Valencia hubiera 1 millón de obreros, ¿no? Esto no hay 1 millón de obreros, por supuesto hay trabajadores, pero ahí estamos hablando de una composición muy fuerte de clase. Esta población obrera que tiene París es una población en la que se juntan malestares muy diversos, ¿no? Por supuesto, el contexto general es la guerra, ¿no? Y todas las desgracias, ¿no? que cualquier guerra atraviesa, sobre todo si la pierdes. Pero más allá de eso, básicamente hay como 3 niveles de, digamos, de protesta en París, o 3 elementos, ¿no? Hay un elemento que tiene que ver con la justicia social, ¿no? Con los reclamos en torno a la pobreza, a la malnutrición, a la falta de salarios, que no se expresa de una manera muy política, vamos a decir, pero que es ese fondo que hay de malestar, ¿no? El Guillet de Doléance, ¿no? Del que hablaba antes Gerardo, esta genérica sensación de, bueno, aquí nos están estafando entre todos, nos están arruinando, ¿no? Por otro lado está el problema específico de París, que, en fin, no sé hasta qué punto están familiarizados con la historia de aquel momento, pero París, curiosamente, en aquel momento es de las ciudades francesas la que tiene menos autonomía. Y tiene menos autonomía justamente por las resistencias antijacobinas, es decir, las fuerzas conservadoras han quedado muy vacunadas de que mejor París no tenerlo muy, digamos, con mucho poder, porque enseguida se levanta, ¿no? Y París siente que tiene un agravio comparativo con otras ciudades, en el sentido de que no puede, digamos, tiene muy poca capacidad de autogobierno. Por tanto, hay un elemento, digamos, de territorial, de autogobierno curioso aquí, porque es como, digamos que el que se queja es el centro, ¿no? En lugar de que los que se quejan son la periferia, pero se quejan de falta de autogobierno desde el centro. Y luego hay una presencia minoritaria en términos absolutos, pero muy fuerte desde el punto de vista organizativo, ideológico, de la Primera Internacional, ¿no? Es decir, ahí ya hay una presencia muy marcada de los elementos que provienen de la Primera Internacional en sus diferentes acepciones. Hay que recordar que antes hemos hablado de esta historiografía marxista, pero propiamente habría que hablar de una historiografía quizá de la Primera Internacional, porque recordemos que Bakunin también entra a este debate, ¿no? Sobre lo que es. Y ahí, por tanto, hay un abanico muy amplio, ¿no? Que va, pues eso, de Clemenceau a Blanqui, donde prácticamente están cubiertas todas las opciones ideológicas, ¿no? Recordemos que Clemenceau terminará siendo el presidente de Francia, ¿verdad?, en la Primera Guerra Mundial, con la recuperación de Alsacia-Lorena y todas estas cosas. Bueno, en este contexto, el Gobierno de Salvación Nacional, que está montado para intentar negociar un poco con Bismarck, que luego tendrá importancia en todo lo que vamos a decir, plantea un referéndum, ¿no? De cuál es el nivel de apoyo que tiene el gobierno de la nación. Es el típico referéndum de estos plebiscitario, de autobombo, etc. Pero es interesante el resultado, ¿no? Consigue una victoria, sin entrar en números absolutos, como de 10-1, ¿no? Es decir, parece que el contexto nacional es un contexto de claro apoyo al gobierno de Salvación Nacional. Inmediatamente se convocan las elecciones municipales y ahí los porcentajes ya caen, ¿no? El porcentaje, digamos, de apoyo al gobierno es como de 4-1 respecto de lo anterior. Lo cual demuestra, ¿verdad?, que las elecciones locales siempre son muy complicadas y no en vano muchos de los cambios sociales se producen en ellas, porque son elecciones difíciles para todo el mundo, ¿no? Difíciles para los gobernantes, difíciles para los movimientos sociales y donde las cadenas de transmisión del poder funcionan, digamos, más contextualizada. Y precisamente, entre otras cosas, por eso hay ahora tanta inquietud, ¿no?, con las municipales que se vienen, porque nadie tiene con mucha claridad qué va a pasar, ¿no? Ni las fuerzas que están subiendo lo ven muy claro, ni las que están cayendo saben muy bien qué va a pasar, porque siempre es complicado, ¿no? En febrero se convocan elecciones nacionales, ¿verdad?, a la Asamblea, y los resultados nuevamente no parecen augurar grandes transformaciones, ¿no? Recuerden que el Partido Monárquico obtiene más o menos 400 de los 650 diputados, es decir, una mayoría comodísima, amplísima, ¿no?
Y realmente los republicanos solo obtienen como 200, ¿no? Los que faltan hasta los 650 pues son grupos varios. Pero claro, dentro de estos 200 están todos, está desde Thiers hasta Blanqui, es decir, ahí hay un batiburrillo digamos, que ocupa todo lo antimonárquico, pero que es muy variado en su composición. En cambio, París empieza ya a destacarse que está cambiando, ¿no? En París las fuerzas republicanas obtienen 37 de los 42 representantes, ¿no? Por tanto, ahí hay un divorcio muy fuerte en lo que ha sido el resultado nacional y el resultado en París. Hay que decir que este resultado de los monárquicos en Francia globalmente podría sorprender un poco, considerando que Francia se va a convertir en una república pasados muy poquitos años, ¿no? Y hay que entenderlo en el sentido de que en aquel momento las elecciones se leen en buena medida como que los monárquicos son los amigos de la paz y los republicanos los amigos de la guerra, los que quieren seguir manteniendo la contra Rusia. Más allá de que esto fuera verdad o mentira, este mensaje cala en una parte importante de la población y quizá explique ese resultado. Bueno, en este contexto, cuando se han elegido estas mayorías y se establece el gobierno de Thiers, que se pone al frente del gobierno de Salvación Nacional, Thiers empieza la negociación ya muy abiertamente con Bismarck sobre cómo se va a solucionar el problema de la guerra. Y lo que es interesante ver aquí es que Bismarck le exige a Thiers que tiene que pacificar la cuestión interna. Es decir, lo que va a pasar luego en Francia y la brutalidad con la que acaba la Comuna de París tiene mucho que ver con que el enemigo de Francia le va a exigir también a Thiers que mientras eso esté activo no hay negociaciones para el armisticio, para la paz definitiva. El problema en concreto, como quizá sepan, ¿no?, surge en torno el hecho de que el ejército se retira de París, el ejército regular, queda una parte de la Guardia Nacional en París y hay un problema con unos cañones que quedan ahí en París, donde el gobierno los quiere retirar, la Guardia Nacional se los quiere quedar, unos cañones que por otra parte son más bien inservibles en buena medida, porque son cañones muy pesados de la Marina, realmente no hay personal capacitado para usar esos cañones, pero bueno, el caso es que se convierte en un casus belli y arrancan los conflictos. Lo interesante es que, como consecuencia de las elecciones de marzo, es decir, no ha pasado más que un mes desde lo anterior, se produce el levantamiento del estado de sitio, ¿verdad? Es la primera de las decisiones, un poco en consonancia con lo que veíamos antes, y hay un enfrentamiento, ¿no?, entre las viejas y las nuevas autoridades. En estas nuevas elecciones, lo digo porque hay el problema del electoralismo, al que luego volveremos, participa más o menos el 50% de la población, o sea que tampoco es una participación masiva, pero es una participación bastante alta. Ahí, digamos, los partidos republicanos terminan obteniendo más o menos 60 de los 91 cargos que se eligen, con una presencia de los blanquistas más o menos de 10 dentro de esos 60. Por tanto, son una minoría fuerte, pero todavía una minoría. Estas nuevas autoridades van a empezar con un programa que en el fondo es muy jacobino, porque lo primero que se hace después de quitar el estado de sitio, ¿verdad?, es abolir la pena de muerte, suprimir el reclutamiento obligatorio, ¿verdad?, la conscripción que se llama en Francia, y la originalidad mayor es que se pone en marcha un intento de gobernar París sin alcalde, sin presidente, prácticamente sin ninguna autoridad en el sentido clásico de la palabra, ¿verdad?, sino que se intenta hacer un gobierno a través de unas comisiones y un comité legislativo. Por tanto, un gobierno asambleario en el sentido propio de la palabra. Aquí cuando se habla de asambleísmo no es que haya unas asambleas que toman decisiones, sino que es un gobierno asambleario, es un gobierno muy participado como luego se intentará en diversos contextos con mayor o menor éxito. Este gobierno asambleario va a tomar rápidamente, porque son muy pocos días los que están en vigor, medidas muy importantes que van a marcar mucho la línea de la evolución posterior, ¿no? La primera, quizá más simbólica, es la apuesta por la laicidad del Estado, ¿no? La laicidad que había sido uno de los emblemas de la revolución, pero que sin embargo se ha ido deturpando, ¿no?, con el larguísimo Thermidor que ocupa estos primeros 100 años de Thermidor, y se había vuelto a incrustar, ¿no?, la Iglesia católica en el gobierno de Francia, ¿no? Las medidas de la Comuna de París realmente no pasarán a ser ley
hasta las leyes, ¿verdad?, de educación pública, etcétera, de 1905 y siguientes, ¿no? Se tendrán que morir todas esas decenas de miles de personas y pasar 30 años para... El segundo tipo de medidas que adopta el gobierno de la Comuna de París, en buena línea con lo que decía antes el profesor Pisarello, es la cuestión de las deudas. Ahí todo el mundo está endeudado, hay que tener en cuenta, hay deudas múltiples, unas son deudas, vamos a decir, legítimas e ilegítimas, ¿no? Hay de todas las clases, porque está el endeudamiento obligatorio que se ha producido por la guerra, donde se le ha obligado a la gente a comprar bonos que luego no valen para nada, en fin, todo ese tipo de problemas, más las deudas, vamos a decir, de derecho civil, ¿no? La ruina que se ha producido. El tercer grupo de medidas que adopta la Comuna de París tienen que ver con las condiciones de trabajo y con el intento de facilitar el acceso de los trabajadores a los medios de producción, como dice nuestra Constitución, que se debe hacer. Este es el contexto, digamos, de los primeros días de la Comuna. Claro, este horizonte, vamos a decir, muy esperanzador, enseguida empieza a torcerse, ¿no? Por un lado, algunos de los elementos que indican que el problema no se va a resolver pacíficamente es que el comité, ¿verdad?, ejecutivo empieza a reunirse en secreto, ¿no? El gobierno de la Comuna de París empieza a tomar decisiones en secreto y se crea el propio Comité de Salud Pública, ¿no? Inspirado en el revolucionario. ¿Por qué se ha producido esto? Bueno, porque el gobierno de la Comuna cree que va a poder negociar con el gobierno de Versalles, ¿no?, con el gobierno de París, con el gobierno de Francia, que está en Versalles, pero Thiers deja claro ya desde el 1 de abril que no va a haber ningún tipo de negociación, es decir, que se va a entrar a sangre y fuego por el ejército. Ya digo que esta decisión de Thiers está muy vinculada con las exigencias que le hace Bismarck sobre que tiene que acabar con la Comuna de París, y si no, no hay manera de... Una vez que Thiers decide que va a entrar a sangre y fuego en París, digamos, ya se sueltan los demonios, ¿no?, y empiezan el problema, por un lado, de las ejecuciones. En Versalles se empiezan a hacer ejecuciones masivas de todos los que van capturando, y en la Comuna se hace esa política de los rehenes, ¿no?, ¿verdad?, por cada uno que tú me matas, pues, etcétera, ¿no? Víctor Hugo dirá célebremente, ¿verdad?, hemos quedado atrapados, ¿no?, entre las ejecuciones y los rehenes, ¿no? Nos hemos quedado aquí en una situación muy complicada. Como, en fin, pues ya se ha venido anunciando, realmente, aunque parecía que no iba a ser posible para el gobierno de Francia poner en marcha un ejército, pues esta previsión de la Comuna francesa no se cumple. Sí pueden poner en marcha un ejército. Recuerden que para este momento, claro, el ejército francés no existe en la práctica, porque una parte ha huido, otra parte ha quedado derrotada por el ejército prusiano. Parecía que había una posibilidad de resistir militarmente, y sin embargo se vuelve totalmente ilusoria, ¿no? El gobierno de Thiers rápidamente monta un ejército regular, entran a sangre y fuego, matan a decenas de miles de personas, ¿no? Esta es la pequeña y trágica historia de la Comuna de París en su esqueleto, ¿no?, en su opinión. Pero claro, ¿qué es lo que plantea, digamos, qué elementos se plantean aquí que podríamos sacar ahora a colación, ¿no? Quizá empezando por el final, esta cuestión del contexto internacional, ¿no? Quizá aquí se ve por primera vez y con toda claridad las dificultades de hacer un movimiento de transformación social sin tener en cuenta el contexto de alrededor. Es decir, tú no estás luchando ya solo contra tu país, sino que en cierto sentido estás luchando contra el mundo, ¿no? Aquí en un contexto muy especial, porque curiosamente tus enemigos teóricamente están en guerra, pero están en guerra entre ellos, pero aliados contra ti, ¿no? Y esto lo vamos a ver repetido luego, ¿no? Es decir, lo vamos a ver repetido como la caída, ¿no?, del gobierno sandinista nicaragüense, pues no tiene tanto que ver o solo que ver, ¿no?, con las resistencias de las oligarquías nicaragüenses, sino con la obvia influencia norteamericana, ¿no? En el caso de la República Española, pues tenemos efectivamente, ¿no?, la reorganización de la CEDE y todas las fuerzas conservadoras, el ejército que se subleva, pero también un contexto, ¿verdad?, con el nazismo y el fascismo ahí poniendo sus garras frente al intento de transformación. En segundo lugar, plantea la cuestión aquí, ¿verdad?, de los réditos de la estrategia electoral. Como saben, la primera historiografía marxista lo que le reclama o le echa en cara a la Comuna
es no haberse radicalizado lo suficiente, ¿no? Es decir, haber confiado demasiado en los elementos burgueses y no haber sido radicalizado, no haberse radicalizado lo suficiente, ¿no? Pero esto plantea, digamos, la tercera cuestión que yo quería, ya para terminar, porque yo sí voy a hablar mis 20 minutos, que yo quería sacar a colación sobre la cuestión de tomar el poder, tomar el Estado y qué quiere decir en cada contexto, ¿no? Aquí se ve claramente que tomar el gobierno de París no es tomar el poder en París, ¿no? Y plantea esta duda, ¿no?, de a qué accedes cuando accedes por vía electoral al poder, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que has conseguido? ¿Qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes? Yo comentaba con el profesor Pisarello, y para, digamos, traer a colación un poco hacia la actualidad, la imagen, a mi juicio, un poco engañosa que han producido algunos de los casos latinoamericanos.